Dios les bendiga. En esta noche quiero llegar a ustedes con un mensaje de la palabra de Dios. Soy la hermana Luisa Fernanda Doronsoro, la esposa del pastor Diego Cardona, de la iglesia Movimiento Misionero Mundial, ubicada en Rosso Valle, Colombia. Allí en el Rosso, el callejón Paso Ancho. Y en esta tarde pues voy a compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Este mensaje está titulado como Dios es amor y fuego. Dios es amor y fuego. Me voy a basar en la primera carta de Juan, el capítulo número 4, versículo 8. Y también el libro de los Hebreos. Entonces, miremos allí la palabra del Señor en la primera carta de Juan, el capítulo número 4, el versículo número 8. Y también busquemos Hebreos capítulo 12, versículo 28. Entonces voy a compartirles este mensaje, trataré de ser un poco breve. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, dice la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces voy a estar orando para que Dios nos bendiga en esta noche a través de esta palabra. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad que me das en este medio de compartir tu palabra. Te pido, Dios, que bendigas a cada uno de los que están conectados, de los que después verán este video. Dios mío, que tú bendigas, que tu palabra sea como antorcha que alumbre en medio del lugar oscuro. Que tu palabra, Dios mío, penetre en cada corazón. Padre, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo que abras el corazón de cada uno de los que escuchen y vean este video. Dios mío, te pido que el corazón de ellos sea abierto para que hablen tu palabra y la comenten, Señor, como grande bendición y milagro en sus corazones, que puedan testificar, Dios mío, lo grande que eres tú. La gloria y la honra sea para ti. Sana a los enfermos, haz tu obra completa y estoy en tus manos como vaso. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les digo, este tema titula Dios es amor y fuego. Nosotros, los seres humanos, podemos ver a lo largo de nuestra vida cómo Dios ha manifestado su amor. Él nos ha demostrado de infinidad de maneras que nos ama. Una de ellas y la más notoria a nivel mundial es que Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Él envió a nuestro Salvador, a Cristo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera Dios el Padre nos ha demostrado su amor ampliamente a toda la humanidad. Dice el versículo San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Él no tiene un pueblo o una persona o así contemplado, no. Dios amó al mundo entero para que el que cree en Cristo, reciba a Cristo, esa persona será salva. Entonces, Dios el Padre nos muestra su amor y nosotros lo podemos experimentar individualmente, pero también de una manera colectiva. Dios a cada uno de nosotros nos ha tratado, nos ha hablado, nos ha bendecido individualmente, pero también nosotros podemos ver testimonios del amor de Dios. Dios ama a una persona y la sana. Dios ama a alguien y lo liberta. Dios hace tantas cosas tan grandes en la humanidad de que nosotros podemos testificar ampliamente que el Señor es verdadero. Entonces, hermanos y amigos que me escuchan, que me ven, yo quiero decirles de que el apóstol Juan, al ver esto, él escribe en la primera carta, capítulo número 4, dice así el versículo número 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestro Dios es amor. Él es grande,
en perdonar, Él es amplio en gracia, en misericordia. Entonces el apóstol dice esto con cierta, como decir, él con cierta convicción, porque él como estuvo con Cristo en el tiempo que el Señor Jesús cumplió con su ministerio aquí en la tierra, él estaba allí juntamente con el Señor, y al principio el apóstol Juan era un hombre tremendo, de un carácter muy fuerte, pero a medida que Dios lo trató y él veía el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, él más adelante escribe esta carta y dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Él es amor. O sea, ya totalmente el carácter de Juan había sido transformado, y él lo dice con una convicción de que Dios es amor. Pero el escritor a los Hebreos nos dice la palabra en el capítulo 12, verso 28, de que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. O sea, Dios, al darnos a su Hijo Jesucristo, al entregarnos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos entrega un reino, la entrada al reino de los cielos, y nosotros al recibir ese reino inconmovible, o sea, nadie lo puede destruir, es un reino, aquí los reinos de la tierra, la gente los destruye. Una persona puede durar en un reinado, por lo menos en la palabra dice que había gente que duraba 30, 40, 50 años, algunos duran más, pero llega el momento en que ese reino es destruido, esa persona viene otra y ocupa su lugar, mientras que el reino que Dios nos brinda es un reino eterno, un reino inconmovible, que no hay nadie que lo pueda destruir, no hay nadie que nos lo pueda quitar. Entonces dice la Biblia que nosotros, teniendo ese reino inconmovible, tengamos gratitud. Nosotros debemos expresar nuestra gratitud a Dios, amándole, obedeciéndole, cumpliendo su palabra, siendo ejemplo de buen testimonio. De esa manera debemos nosotros reflejar la gratitud. Entonces dice Hebreos 12, 28, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces Juan dijo Dios es amor, y el escritor a los Hebreos dice Dios es fuego consumidor. Entonces el tema es que Dios es amor y fuego. La pregunta es: ¿cómo es posible de que Dios, siendo amor al mismo tiempo, puede ser fuego consumidor? Pues a través de la palabra vamos a mirar ejemplos cuando Dios demostró su amor, pero también cuando Dios demostró su ser fuerte, su ser de indignación, que en muchas ocasiones Dios se airó y se mostró a través también de fuego literal. Entonces, aquí dice la escritura en Romanos 8:32, algo que nos dice la palabra de Dios es que Dios, siendo amor, dice, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De esa manera Dios el Padre demostró su amor, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, como les digo, hay muchas maneras como nuestro Padre Celestial ha demostrado su amor. En Romanos 5:8 nos dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios el Padre entregó a su Hijo, porque Dios el Padre nos ama. Pero el Hijo, Jesucristo, que es Dios también, dice que Él también demostró su amor. ¿Cómo lo hace? Dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros, murió en una cruz, siendo nosotros pecadores, y Él, un ser santo, la Biblia dice que Él se sacrificó por nosotros. Ahora el Padre nos ama, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ama, y ahora el Espíritu Santo también nos ama. ¿Cómo nos ama? ¿Cómo demuestra el Espíritu Santo que nos ama? Estando con nosotros diariamente. Él es el consolador que continuamente nos acompaña. Como dice su nombre, consolador, continuamente nos consuela. Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento para nosotros comprender las Sagradas Escrituras. Una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo,
que no tiene tal vez conocimiento del Espíritu Santo, le es muy difícil entender las Sagradas Escrituras. Por eso yo le invito a usted de que cuando usted lea la Biblia, también invite al Espíritu Santo diciéndole: Espíritu de Dios, dame sabiduría para comprender la palabra. Enséñame a comprender la palabra. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios nos ama, y Dios ha demostrado ese amor de una manera incondicional. También vamos a mirar lo que dice Mateo 5:45, que Dios, Él no hace acepción de personas. Él ama a los grandes y pequeños, a los ricos y pobres. Él ama a los reyes y tal vez a las personas que no son consideradas como nada en este mundo. ¿Por qué? Dice San Mateo 5:45, dice así, estas palabras las dijo el Señor Jesús. Dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Cristo dice eso, ¿y por qué lo dice? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace que llueva sobre justos e injustos. Él provee. Él es un Dios que es amplio en todo el sentido de la palabra. Entonces, vemos lastimosamente que muchas personas han tomado este amor de una manera muy diferente a lo que Dios quiere que lo tomemos. O sea, han malinterpretado el amor de Dios, y esto no lo ha hecho una poca cantidad de personas, no, son millones de personas en el mundo que han malinterpretado esa gracia de Dios, han malinterpretado ese amor de Dios. ¿Cómo lo han hecho? Porque creen que porque como Dios es amor, entonces Dios tiene que permitirlo todo, que porque Dios es amor, entonces Él tiene que ser un Dios tolerante, un Dios permisivo, un Dios que tiene que soportar nuestras malas acciones y no decir nada. La gente, muchas personas malinterpretan el amor de Dios y piensan que en el momento que ellos hablen y le pidan algo a Dios, Dios tiene que correr y suplirle sus necesidades y sus caprichos. Entonces no podemos malinterpretar ese amor de Dios. No podemos aprovecharnos, como diríamos nosotros, de esa gracia divina. No podemos aprovecharnos de que Dios nos ha dado esta oportunidad de acercarnos a Él. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, cuando tenemos que acercarnos a Dios, cuando tenemos que aprovechar de que Dios aún nos da la oportunidad de acercarnos a Él a través de Jesucristo. San Juan 14:6 dice que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la puerta está abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora es tiempo de salvación, tiempo de oportunidad, tiempo de que le pidamos perdón al Señor y le digamos: Dios, yo me he aprovechado de los años que tú me has dado, he andado en libertinajes, he hecho cuantas cosas han satisfecho mi carne, pero no me he acordado de ti. Pero hoy me vuelvo a ti, hoy me humillo, reconozco mis pecados, acepto tu voluntad, acepto tu gracia, tu misericordia, tu amor que me estás ofreciendo. Amigo y hermano que me escucha, Dios nos ofrece hoy su amor, porque va a llegar el momento en que Él ya no va a llegar como un Dios de amor, sino como un juez. Él en este tiempo, Jesucristo en este tiempo es nuestro abogado, nuestro defensor, el mediador de la raza humana. Si nosotros venimos delante del Señor, le pedimos perdón, Cristo como mediador, dice la palabra, pues en ningún otro hay salvación, a ningún otro se le ha dado el poder y la potestad que tiene Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si nosotros llegamos a Dios, le pedimos perdón, Jesucristo como mediador clama al Padre y el Padre nos recibe. Y dice que al que le recibe, dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Él. Entonces, si recibimos a Cristo, si venimos ahora y aceptamos el amor de Dios, Dios nos va a ayudar. Yo le invito que usted, donde quiera que esté,
mire, reflexione cómo ha sido su vida, qué tanto de sus años usted le ha ofrecido a Dios, qué tanto de su tiempo en el día, pasan la semana, los años, cuánto usted le ha dado a Dios. Mire cuántos años Dios le ha regalado a usted. Usted puede ser una persona muy joven, de 20, 15 años. Todos esos años Dios se los ha regalado. O puede ser una persona ya avanzada en edad. Dios le ha dado todo ese tiempo para que usted viva. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto usted de sus años le ha entregado a Dios? ¿Cuánto usted ha dedicado a Dios para ir a la iglesia, para leer la palabra, para hablar con su Creador? ¿Cuánto de su tiempo usted le ha entregado? Dios es Dios de amor y Él le ama, Él le quiere salvar, Él le quiere librar de los días malos que vienen. Acérquese al Señor, porque si nosotros hoy rechazamos el amor de Dios, automáticamente estamos aceptando el fuego de Dios. Quiero hablarles ya de la segunda parte. Que nos habla la palabra del Señor, cómo Dios mostró su lado de fuego. Dice en Hebreos 12:29, leímos que Dios es fuego consumidor. Dice Hebreos 12:29, dice la escritura, gloria a Dios. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí el escritor se estaba refiriendo a una palabra ya escrita en el libro de Deuteronomio. Esta palabra la dijo Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. ¿Y por qué la dijo? Miremos lo que dice Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24. A esto era que se refería el escritor a los hebreos. Dice así: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Si usted mira allí el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 15, allí esa parte tiene un subtítulo que dice advertencia contra la idolatría. Entonces, aquí Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel, le estaba haciendo una advertencia contra la idolatría y les dice: guardaos y no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Dice: no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Deuteronomio 4, 23 y 24. Aquí Moisés le dice al pueblo: guárdese de llevarle la contraria a Dios, mucho cuidado con eso. Dice: no se hagan escultura o imagen alguna de alguna cosa, porque su Dios Jehová, nuestro Dios Jehová, Él es fuego consumidor y Él es celoso. Dios no está de acuerdo con la idolatría. Si usted, amigo, no sabe qué es idolatría, idolatría es adorar imágenes o amar o adorar a una persona o a una cosa mucho más que lo que usted adore a Dios. Eso es idolatría y eso es pecado ante los ojos de Dios. Amar a alguien o amar alguna cosa, a alguna persona, amar a alguien más que a Dios, eso es idolatría. Entonces, aquí eso hace subir el furor de Dios, porque Él es un Dios celoso. Él quiere que lo amemos a Él. Si Él fue nuestro creador, si Él lo dio todo por nosotros, porque vamos a amar a alguien o algo más que a Él. No, Él debe ser el primero. ¿Qué dicen los mandamientos? Amarás a Jehová tu Dios. Vamos a mirarlo para que de pronto no nos equivoquemos. En Éxodo 20 dice la Biblia: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a esas imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí, ¿cuál es el mandamiento? No se hagan imagen, ni ninguna semejanza, nada, ninguna escultura de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra. Si Dios ha dado ese mandamiento, ¿por qué nosotros llevarle la contraria al Señor? Si Él ha ordenado aquí que no hagamos ninguna imagen, ninguna escultura, dice que no nos debemos inclinar a esas imágenes. Entonces, aquí sí Dios nos da ese mandamiento, y algo que de pronto ya más adelante Dios nos dice que a Dios debemos amarlo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En primer lugar, ¿quién está? Dios. Él es el que está por encima de todas las cosas. Entonces, cuando hay idolatría en el mundo, cuando hay idolatría en un pueblo, esto atrae la ira de Dios. Esto hace que Dios se muestre como el Dios celoso que es, que Él actúe, que Él mande juicios. Y nosotros vemos en este tiempo cuántas personas han tomado tal vez a futbolistas como sus ídolos, a cantantes como sus ídolos, a personas como sus ídolos. Y Dios quiere que lo honremos a Él. Hay gente que prefiere hacer otras cosas que hacer tal vez algo que a Dios le agrade. A muchos los invitan a la iglesia, a un culto, o tal vez unos minuticos a estudiar la palabra y les da pereza, porque prefieren hacer otras cosas. Tienen otras cosas por encima. Entonces, mire, y esto no es de una ni de dos personas, es millones de personas. ¿Y será que Dios no ve eso? ¿Será que Dios está ajeno a todo eso? Aparte de Dios ver, dice la Biblia que Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe si usted y yo estamos diciendo la verdad. ¿Cuáles son los actos? Uno a veces mira en las noticias toda la maldad que sucede diariamente, porque la mayoría de las noticias lo que traen son mensajes muy negativos. Y uno se asombra y dice, pero la gente, ¿cómo puede llegar a esto? Ahora, ¿qué se dirá Dios? Que Él no ve las cosas por un televisor como nosotros y poquitas noticias, sino que Él ve todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Entonces, si hay tanta cantidad de maldad y de pecado, Dios tiene que hacerse notar. Dios tiene que hacerse ver. Entonces, aquí vemos que la idolatría es algo que hace mostrar el furor de Dios, hace mostrar que Él es amor, pero que Él es también fuego consumidor, porque Él es un Dios celoso. Él cela a su pueblo. Él quiere que sea solo de Él. Otro ejemplo que nos da la palabra del Señor es en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, dice la Biblia en el verso 17. Dice Éxodo 19, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Entonces, Dios se iba a encontrar con el pueblo de Israel. Dios se iba a encontrar con Moisés, con Aarón. Dios se iba a encontrar con ellos y Moisés sacó al pueblo para que recibieran a Dios. ¿Y qué pasa? Dice que todo el monte humeaba. Dice, porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Mire, de esa manera Dios se mostró al pueblo de Israel en forma de fuego. ¿Y por qué lo hizo? Porque Israel, el pueblo de Dios, que había visto tantas maravillas, el pueblo de Dios, Israel, él duró 400 años en esclavitud y Dios los libertó. Dios usó a Moisés y los sacó de esa esclavitud. Ellos vieron esas señales. Ellos vieron las 10 plagas que Dios envió sobre el faraón, sobre el pueblo de Egipto. Y ellos eran
hacían cada día más enojar al Señor. Ellos vieron cómo Dios, después de sacarlos de Egipto, Dios abrió el mar en dos y ellos pudieron pasar por en medio del mar. Más adelante, ellos pudieron ver cómo Dios de una roca hizo fluir agua. También después pudieron ver un milagro muy grande, que Dios los alimentó con maná. Maná era una semillita pequeña, dice que sabía como aceite nuevo, y todas las noches cuando caía el rocío, Dios hacía que el maná descendiera y de esa manera los alimentó, les daba agua, les daba pan, ellos hacían tortas con ese maná. Sin embargo, el pueblo cada día más se quejaba, cada día más hablaba contra Dios. En una ocasión se levantaron contra Moisés porque Moisés, ellos decían que los estaba haciendo morir en el desierto y era mentira. Ellos decían, uy, nos iba mejor en Egipto porque allá comíamos ajos, cebollas, cuantas cosas, pero eran mentiras. Ellos lo que llevaban en Egipto era puro látigo porque eran esclavos. Entonces el quejarnos trae la ira de Dios, el hablar mal contra los siervos de Dios. 3 varones, Coré, Datán y Abirán, se levantaron un día contra Moisés y hablaron y dijeron, ya no queremos que usted nos gobierne. O sea, después de haber visto todas las maravillas y milagros que Dios había hecho a través del siervo de Dios, ya se cansaron. Ellos querían gobernarse. Ellos decían, nosotros somos santos. El pueblo de Dios también es santo. Entonces, ¿para qué más de usted, Moisés y Aarón? Entonces, ellos se alejaron realmente de obedecer a Dios y quisieron hacer sus cosas a su manera. Entonces, todo esto trae el furor de Dios. Nosotros debemos saber de que Dios es un Dios celoso, pero Él es un Dios de amor, pero Él también es un Dios de fuego, de celo. Debemos saber qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, de qué manera nosotros nos estamos comportando delante de la presencia del Señor. Entonces, algo que Dios que hace subir el furor del Señor es cuando la gente se queja y se queja. Yo les voy a mostrar allí en Números capítulo 11, dice la escritura, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Mire, ellos se quejaron, y dice que se quejaron fue a oídos de Dios, y Dios lo escuchó. ¿Cuántas cosas usted dice y tal vez está pensando que Dios no lo escucha? ¿Cuántas cosas nosotros hablamos y pensamos que Dios está dejando eso a un lado, que Dios está por allá en el tercer cielo, tan lejos que no nos escucha? Dios está en todo lugar, Él sabe lo que nosotros hablamos, lo que nosotros pensamos, lo que hay en nuestro corazón. Si verdaderamente le amamos a Él, si verdaderamente nosotros queremos obedecerle, si en nosotros realmente hay una convicción y una certeza de dejar las cosas del mundo y amarlo al Señor. Entonces dice que Números capítulo 11 dice que el pueblo se quejó y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió fuego de Dios y consumió los extremos del campamento. Y el verso 2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró y el fuego se extinguió. Siempre Moisés clamando por ese pueblo. ¿Cuántos siervos de Dios se la pasan orando por el pueblo, pidiendo a Dios misericordia, y muchos del pueblo lo que hacen es hablar mal contra su autoridad? Y dice, y ahí llamó Moisés a aquel lugar Tabera. Tabera significa incendio. Dice, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, hermano y amigo que me escucha, no debemos de ser tan quejumbrosos. Debemos más bien ser agradecidos con Dios. Otra enseñanza que nos da la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 16 es lo que yo le decía ahora, cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Dios. Bueno, ellos se rebelaron contra Moisés, pero él casi lo mismo. Uno no obedecer a las autoridades dice que está acarreando condenación, porque las autoridades fueron puestas es por Dios. En Números 16, el versículo 1 dice que ellos
se reunieron con Coré, Datán y Abirán, y ellos se reunieron con 250 hombres más. Y esos 250 hombres dice que eran del consejo y eran varones de renombre, o sea, consiguieron gente de renombre, porque así son los rebeldes, los que hacen lo malo y quieren dividirse, buscan gente porque a ellos les da miedo hacer las cosas solo, entonces en qué apoyarse ellos buscan. Y dice que buscaron 250 hombres más. Se rebelaron contra Moisés y eso Dios lo escuchó. Moisés no les había hecho nada. Dice que Moisés, él se enojó. Mire que era un hombre manso, pero sin embargo lo hicieron enojar. Y Moisés dijo: Dios, yo a ellos no les he hecho ningún mal. Yo no les he robado nada, no les he hecho nada malo. Dice el verso 16. El verso 15, perdón, dice: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Dios: no mires su ofrenda. Dice Moisés: ni aún un asno he tomado de ellos, no los he robado, y a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, se habían levantado contra el siervo de Dios. ¿Y qué pasó? Dios esto lo miró. Moisés también oró, y dice la Biblia que cuando Moisés terminó de orar, en el versículo 31, Números 16:31 dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, terminó Moisés de hablar, dice: se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Entonces, ¿será que Dios, un Dios de amor, puede abrir la tierra y hacer que gente caiga? Dice allí que con su ropa abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los tragó, descendieron vivos al infierno. ¿Será que un Dios de amor me va a ir a mandar al infierno? Hay gente que dice: no, Dios no puede hacer eso porque Él es amor. ¿Él cómo nos va a ir a lanzar al Seol? ¿Cómo nos va a mandar al infierno si Dios nos ama? Pero mire lo que dice la Escritura. Aquí Dios dice: y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra a nosotros. Entonces, lo que yo quiero mostrarle es que en el versículo 23 y 24, las palabras de Dios, ¿cuáles fueron? Dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación, o sea, dígale al pueblo: apártese en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. O sea, apártese de los rebeldes, de los divisionistas. Apártese de toda aquella persona que a usted lo hace desviar, que lo hacen hablar cosas o despropósitos de Dios, de los siervos de Dios, o de los hermanos en personas que a usted, aléjese de aquellos que a usted lo hacen pecar. No siga el camino de ellos. Mire que lastimosamente estos varones, Coré, Datán y Abirán, por rebeldes, les sucedió esto, y dice que por ellos, dice que sus casas y todos los bienes de ellos también sufrieron ese castigo. Si nosotros congeniamos, nos unimos, la Biblia dice: ¿cómo puede haber, en nosotros no puede haber yugo desigual? Porque ¿qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión va a tener el creyente con el incrédulo? O sea, con la persona que no quiere saber de Dios. ¿Qué comunión hay allí? Ninguna. Dice la Biblia: apártense de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Usted, amigo que me escucha, si usted quiere seguir el camino del Señor, pero hay alguien que le está estorbando, apártese, porque ese amigo algún día ya no va a estar. Esa persona, cuando usted tenga que darle cuenta a Dios, esa persona usted no lo va a salvar, porque es una criatura. Entonces, apártese de todos aquellos que lo hacen a usted desviar del camino del Señor. Y Dios nos ha mostrado muchos ejemplos en la palabra del Señor, que Él ha obrado
con furia. En ocasiones dice que Dios se ha airado y ha hecho muchas cosas que muchos dicen, no, es imposible que un Dios de amor haga eso. Pero la gente se ha olvidado que Él es el creador y nosotros somos las criaturas. La gente se ha olvidado que Él es el rey que gobierna y nosotros somos sus siervos. La gente se ha olvidado que Él es el soberano y la máxima autoridad y nosotros somos los que debemos someternos. No nos olvidemos de eso. Dios amplía cada día su gracia. La Biblia dice que Él no ha venido por su iglesia porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, si quisiera en un mover su mano, un dedo o por pronunciar una palabra, hace mucho tiempo hubiera destruido este mundo. Pero dice la Biblia, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo dice allí en la carta del apóstol Pedro. Vamos a mirarlo, ya casi termino, pero quiero que de pronto reflexionemos porque el Señor, Él a nosotros nos ama y Él a nosotros desea bendecirnos, pero Él también quiere que nosotros lo reconozcamos a Él, que Él es el que tiene el dominio y el poder de hacer con nosotros lo que Él quiera. Dice, muchos dicen, ¿dónde está? Esa es segunda de Pedro 3:4, dice, muchos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, la gente dice, bueno, ¿dónde está todo eso que dicen los evangélicos? Tanto que gritan, que cantan, que dicen que Cristo viene, pero ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿dónde viene Cristo? Dice, todas las cosas permanecen igual, desde el principio de la creación. Pero el verso 5 nos da la respuesta, dice, estos ignoran voluntariamente, o sea, ellos voluntariamente ignoran que por el tiempo antiguo todo fue creado por la palabra de Dios. Y también ignoran que todo proviene por la palabra de Dios. Dice, pero no ignoremos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso les digo, para Dios no es imposible coger el mundo y destruirlo en un segundo, porque Él es tan inmenso, tan grande, tan poderoso, que Él puede hacer con nosotros lo que quiera, con este universo lo que quiera, porque Él fue el que creó el universo. Los ignorantes que lo ignoran ya voluntariamente, dice que ignoran que fue Dios que creó las cosas, que por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra, por la palabra de Dios existimos. Ellos lo ignoran voluntariamente. Dice el verso 9, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigo, hermano, esa es la razón por qué Cristo no ha venido, porque tal vez no estás preparado. Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente. ¿Usted cree que Dios ha tenido paciencia con usted? ¿Cuántas veces ha estado usted débil? ¿Cuántas veces usted se ha apartado de Dios? Sin embargo, Dios ha tenido paciencia con usted, conmigo. Él ha tenido paciencia con la humanidad, porque Él no quiere que nos perdamos. Él nos ama de una manera inimaginable. Él dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el mundo entero proceda de ese paso de fe, reconozca que ha ofendido a Dios y reconozca que tiene la grande necesidad de acercarse a Dios. Entonces, en el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelación, nos muestra que esta tierra va a ser destruida también por fuego. ¿Y quién será que envía ese fuego? Pues el mismo que creó el universo, el mismo que creó la tierra, es el único que tiene la potestad de destruirla.
Si Él nos creó a nosotros, Él es el único que tiene la potestad de cortarnos cuando Él quiera. Nosotros mismos no tenemos por qué quitarnos la vida porque nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Es Dios nuestro dueño. Entonces, el mismo que creó el cielo y la tierra, dice la palabra en Apocalipsis que Él mismo la destruirá. Ya no lo hará por medio de agua, como lo hizo en el diluvio. En el tiempo de Noé, dice que en ese tiempo todo mundo se había olvidado también de Dios. Se casaban, hacían una cosa y otros, alejados de Dios. Y dice la Biblia que Dios eso lo miró. La maldad se había multiplicado y eso trajo la ira de Dios. Entonces Dios dijo, destruiré al mundo. Y en ese tiempo Él lo iba a hacer por medio de agua. Sin embargo, hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Ese varón se llamó Noé. Él con su familia. Mire, es necesario que nosotros también incluyamos nuestra familia en el temor a Dios. Le enseñemos a ellos a amar a Dios, a nuestros hijos, a quienes nos rodean, enseñarles que existe un Dios al que hay que respetar y al que hay que honrar. En ese tiempo Dios iba a destruir la tierra y casi que lo hace. Y dice que llovió y todo fue inundado, sin embargo Noé escapó por el arca que Dios le hizo construir. Noé con su familia fueron libres. Él prometió nunca más destruir la tierra, pero con agua. Por eso Él dejó el arco iris, que es la señal de la promesa que el Señor hizo, que no nos destruiría por agua. Pero ya aquí mirando la escritura, dice que ya Dios no lo hará con agua, lo hará con fuego, porque Él es fuego consumidor. Segunda de Pedro, allí donde estamos mirando el capítulo número 3, dice el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, Dios no va a avisar. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Hay mucha gente que dice, ¿cuántas maravillas hay en el mundo? Hay rascacielos, hay muy grandes construcciones, hermosos casi que paraísos. Pero dice la Biblia que la tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas, serán deshechas. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo esto va a ser destruido, ¿cómo nosotros no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, acerquémonos al Señor. Recuerde que esta vida es pasajera. Nuestra vida es como la flor del campo. Nacemos, estamos jóvenes, radiantes, pero llega la vejez cuando nos marchitamos y pasamos a la otra vida, a la muerte. Recuerde eso. Su vida es una vida pasajera. Somos peregrinos en este mundo. Lo verdadero está más allá, en la eternidad. ¿Y dónde será tu eternidad? ¿En la presencia de Dios o en la condenación donde está Coré, Datán y Abirán? Dice que descendieron vivos al infierno. Muchos no creen en el infierno, pero lo ignoran voluntariamente porque escrito está en la palabra del Señor que es un lugar que existe, un lugar real. Entonces, si estas cosas van a ser desechas, todas las vanidades de este mundo van a ser desechos. ¿Cuántas mujeres gastan su tiempo, su dinero, sus años tratando de una juventud, estar en una juventud eterna? Pero de nada servirá porque todo eso se acabará. Por más cirugías, por más cosas que nos hagamos, todos vamos a llegar al polvo. Polvo somos y al polvo volveremos. Entonces no nos aferremos a este mundo, amigo, hermano, hermana. No nos aferremos a las cosas de este mundo. Pensemos en el Señor. Volvámonos a Dios. Volvámonos al amor de Dios. Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. Dios es amor para el que cree, pero Él es fuego para el que lo rechaza. Si rechazamos el amor perdonador de Dios, automáticamente estamos aceptando el fuego consumidor.
Primera de Juan 4:8, donde leímos al inicio de este tema, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en Hebreos dice: Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirvámosle con gratitud, sirvámosle con temor, sirvámosle con reverencia. Gratitud, temor y reverencia. ¿Qué es gratitud? Ser agradecidos con Dios, no nos quejemos tanto. Temor, o sea, nosotros tenerle respeto a Dios, reverencia, amarle, entregarle a Él todo lo de nosotros, nuestro ser. Entonces, hermano y amigo que me escucha, Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. Entonces, en esta noche vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y sí, usted ha reflexionado de que tal vez ha dejado su vida muy cercana a las cosas de esta tierra, se ha dedicado la mayoría de sus años a servir a esta tierra, a las personas de esta tierra. Ha dedicado, mire cuánta gente ha dedicado sus años a una persona y llega el tiempo en que esa persona le da la espalda, esa persona le traiciona, pero Dios no es así. Dios es Dios de amor. Usted puede, amigo que me escucha, aceptar el amor de Dios. Decirle al Señor: Dios, yo quiero acercarme a ti, que me perdones, que me laves, que me limpies. Pero usted, hermano, también puede en esta hora decirle al Señor que usted quiere volver a ese nuevo amor, que usted quiere ser un hijo como al principio, cuando usted servía al Señor con dedicación. Usted quiere volver a florecer esa vida espiritual. Vamos a orar a Dios en esta noche. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tú eres un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Dios, en esta hora aceptamos, Dios mío, tu voluntad en nosotros. Te rogamos, Padre, que nos perdones. Perdona, Señor, nuestras maldades. Perdona, Dios mío, por alejarnos de ti. Hoy buscamos tu rostro, buscamos tu presencia. Dios, en esta hora te ruego también por los amigos que han escuchado esta palabra. Yo te pido, Dios, que tú los bendigas. Usted, amigo que me está escuchando, está mirando este mensaje, si desea aceptar a Cristo en su corazón, yo le voy a guiar en una oración y puede repetir conmigo de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias por amarme, por entregar a tu Hijo Jesucristo para que muriera por mí y me limpiara de mis pecados. Dios, yo acepto el sacrificio de Jesús. Yo acepto su amor. Yo acepto ese sacrificio que hizo por mí en la cruz y me arrepiento de todos mis pecados. Y te ruego, Señor, que tu sangre me lave, me limpie, me purifique, que tu perdón, Señor, sea derramado sobre mi vida. Señor, también te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo y me ayudes a ser obediente a tu palabra. Dios poderoso, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias te doy también, Padre, por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano y amigo que ha estado atento a esta enseñanza, yo le invito también para que usted, si desea compartirla con sus amigos en su biografía, puede hacerlo. Y también le invito para que esté conectado a este Face, por el medio del cual estaré dando enseñanza de la palabra de acuerdo a la guianza del Señor. Que Dios me les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.